Hola y bienvenidos a Como Molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer el segundo de los vídeos de los mejores cómics de la BD europea, de la bande dessinée, del cómic franco-belga. En el último vídeo fuimos desde el número 33 hasta el número 17 y hoy vamos a ir desde el número 16 al número 1. Como ya os dije en el otro vídeo, la bande dessinée es la denominada línea clara, línea realista de lo que es el cómic franco-belga. Vimos que también había otro tipo de cómic, que era la bande de Grosjean, y estuvimos hablando que había muchos títulos que no los iba a poner porque ya los habíamos comentado y los había puesto en otro ranking y no me quería hacer repetitivo y prefería poner títulos de los que no hubiese hablado para que todos fuéramos conociendo más cómics y andar un poco en lo que es la BD europea. Bueno, pues empezamos ya y vamos desde el número 16 al número 1. Y en el número 16 quiero hablaros de un cómic de ciencia ficción que es Orbital, de Sylvain Rumbert y de Pele. Es un cómic, como os digo, que es de ciencia ficción, hay diferentes mundos y estos mundos tienen una paz, pero que es una paz muy efímera y que la paz pende de un hilo, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de una historia de ciencia ficción que se desarrolla en una estación hospital que se llama, una estación espacial que se llama Orbital, donde se reúnen diferentes razas de estos diferentes planetas y, como digo, la paz pende aquí de un hilo. Me recuerda mucho en algunas de las cosas que pasan a lo que fue la serie de Star Trek Deep Space Nine. Yo creo que hay algunas cosas que se inspiran en esta serie, pero bueno, aquí tenéis este cómic, Orbital, que yo os aconsejo, un cómic de ciencia ficción muy chulo. En el número 15, un cómic que acaba de salir en una edición hace poco, muy buena además, de Matthew Bablé, que es Silent Jenny. Es un cómic también de ciencia ficción en el cual en un futuro lejano el cambio climático ha hecho que hayan desaparecido por completo lo que son todos los insectos y esto ha provocado que la polinización no se produzca y que por lo tanto lo que son las grandes cosechas o las cosechas de alimentos de agricultura no existan y hay grandes extensiones por toda la Tierra, o una Tierra totalmente árida y el mundo antiguo tal y como se conocía ya no existe y hay que inventar un mundo desde cero. Entonces aquí tenemos una historia de ciencia ficción muy chula que, como digo, ha salido hace poco en una edición también muy buena, un cómic de Matthew Bablé, Silent Jenny. En el número 14, un cómic que realmente son tres, porque aquí estamos hablando de una trilogía. Nombro los tres cómics porque los tres cómics están enlazados. Y este cómic es un cómic de Enki Bilal y estamos hablando de la trilogía de Nicopol. Esta trilogía es una trilogía también de ciencia ficción que se desarrolla durante una época de 12 años en tres historias. Las historias que se publicaron en su momento y que forman esta trilogía son La Feria de los Monstruos, La Mujer Trampa y Frío Ecuador. Como digo, estos tres títulos son tres títulos que forman la trilogía de Nicopol y que es una historia de ciencia ficción que yo os aconsejo porque es una auténtica maravilla. Y en el número 13 llegamos a un cómic también muy especial. Un cómic de piratas, un cómic que cuenta lo que es la historia y las aventuras de un pirata muy conocido. Es un cómic de Xavier Dorinson y Matthew Lafray. Como sabéis, Matthew Lafray también es un autor que me gusta muchísimo. Y este cómic es Long John Silver. Es un cómic de piratas, un cómic clásico de aventuras de piratas, de esas aventuras que veíamos cuando éramos pequeños en las películas. Es un cómic chulísimo, es un cómic de aventuras. ¿Y qué queremos más en este tipo de cómic? Long John Silver, yo os lo aconsejo porque es un gran título. En el número 12 pasamos también a un título histórico dentro de lo que sería la BD europea. Es un título de Marini, que
que a mí me encantó cuando yo me lo leí hace mucho tiempo, y este cómic es Gypsy. Aquí estamos hablando de en un futuro cercano, Gypsy, el personaje, recorre con su camión lo que son todas las autopistas, sobre todo la autopista tricontinental, que es la autopista que enlaza 3 continentes, Europa, Asia y América, y va con su camión, y aquí tiene diferentes aventuras en un futuro en el cual el cambio climático ha cambiado por completo lo que es la Tierra, y aquí estamos hablando de luchas contra hordas de razas mongoles, de guerras contra la nueva época de los zares que ha vuelto, contra zares rusos, contra sectas de asesinos, contra maldiciones, contra multinacionales que están intentando obstaculizar lo que es la sociedad. Es un cómic de aventuras, un cómic de acción. Gypsy es una chulada, que además tiene un dibujo maravilloso y un guión mucho mejor. En el número 11, un cómic que además se hizo una película hace poco de este cómic, y este cómic es Snowpiercer, Rompehielos. Este cómic va sobre un tren que está en continuo movimiento en un planeta, en el planeta Tierra, que está totalmente devastado por lo que son tormentas que han hecho que el mundo se congelase, se helase, tormentas de nieve que hacen que no se pueda vivir fuera de lo que es este rompehielos, este Snowpiercer, y los pasajeros de este tren son los únicos supervivientes de lo que son la raza humana, y entre los diferentes vagones se genera lo que es una sociedad con sus diferentes castas y con todas las cosas que pasan ahí dentro de este tren. Snowpiercer, un tren que ahonda en lo más oscuro de la humanidad, de la sociedad. Yo os lo aconsejo porque es un cómic chulísimo. En el número 10, llegamos ya al ranking de los 10. En el número 10, un cómic también de un autor increíble, de Moebius. Este cómic fue editado en una revista, en Metal Hurlant, y estamos hablando de El Garaje Hermético. Aquí estamos hablando de historias de ciencia ficción. Estas historias se desarrollaron entre 1976 y 1980. Son unas historias increíbles. Yo os lo aconsejo porque es un cómic chulísimo. Y no quiero hablar mucho más porque, como sabéis, Moebius es un autor muy peculiar, pero que aquí hizo un trabajo increíble. El Garaje Hermético, que como digo se editó en la revista Metal Hurlant, y que os aconsejo porque si os gustan este tipo de historias, El Garaje Hermético no os va a dejar indiferente para nada. En el número 9 quiero destacar un cómic histórico, un cómic medieval, un cómic de mitos artúricos, que he comentado alguna vez, que no lo puse en el ranking de los mejores cómics de fantasía y de fantasía medieval y de espada y brujería, pero no lo puse a conciencia porque lo quería meter en este ranking. Y es Las Crónicas de Excalibur, de Jean-Luc Stein y Alain Brion. Aquí estamos hablando de leyendas artúricas, estamos hablando de la historia de las leyendas de Pendragón. Yo os lo aconsejo porque además es un cómic maravilloso que yo tengo en una edición increíble que sacó Yermo, que además la quiero reseñar en su momento. Y para todos aquellos amantes de lo que son las historias medievales, de lo que son las leyendas de los mitos del rey Arturo, etcétera, etcétera, os lo aconsejo porque Las Crónicas de Excalibur es un cómic maravilloso. En el número 8, un cómic también de Marini que se llama Las Águilas de Roma. Es un cómic histórico, es un cómic de la época del Imperio Romano, donde aquí los bárbaros
ya han sido reducidos y han sido convertidos en esclavos, y hay dos jóvenes romanos, uno que es hijo de bárbaros pero que ha sido criado en el Imperio Romano, y el otro que es hijo de un romano y de una bárbara. Y aquí aprenden lo que es el valor de la amistad y se ven lo que es todos los trasfondos de aquella época, de la época romana, de lo que es la época del Imperio, y a través de unas aventuras que pasan y de unas cosas que suceden se convierten en lo que son los nuevos héroes de un imperio que está en decadencia y que está ya en cambio. Perdón. Ay, me veréis además que estoy un poco abrigado porque estoy un poco acatarrado, pero bueno, en fin. En el número 7. En el número 7 quiero destacar un título de aventuras, de espionaje, de género noir, de dos autores increíbles, de Aymon y de Van Hamme, que es Lady S. Lady S es una espía que es llamada para hacer misiones de los asuntos más turbios, de los asuntos más complicados, y es un cómic de género noir, de espías, que es una auténtica barbaridad, que está contado maravillosamente, que es todo el rato acción, 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 y que es una auténtica maravilla. Lady S, para todos los amantes del género noir y del género de espías, os lo recomiendo porque es una auténtica pasada. En el número 6, también un cómic que es muy famoso, es un cómic histórico, también de Van Hamme, que es Largo Winds. De este cómic se han hecho de esta historia se han hecho libros, se han hecho películas, se hizo incluso una serie, si no tengo mal, por Francia, me parece que eran como 4 o 5, no sé si fue realmente una serie o fue diferentes largometrajes que iban empalmados uno con otro. Pero aquí estamos hablando de un cómic de aventuras, de género noir, de un cómic que además empezó en los años 90 y que las historias han llegado hasta la actualidad, y que va de un millonario que decide adoptar a un niño y criar a este niño moldeándolo para que cuando él muera pueda lo que es llevar pues lo que es todo el patrimonio que tiene este rico. No quiere, además es un rebelde, que es por unas cosas que pasan en un país, es encarcelado por problemas que tiene con la justicia, y mientras está en la cárcel descubre que a su padre lo han matado. Y decide escapar de la cárcel, consigue escapar de la cárcel y investigar y descubrir qué es lo que le ha pasado realmente a su padre. Es un cómic que, como digo, es un cómic de aventuras, es un cómic muy chulo, que además hay un montón de historias de Largo Winds. Yo os lo recomiendo porque es un cómic clásico de Van Hamme. Y llegamos al top 5. Cualquiera de estos cómics, excepto para mi gusto el primero, podrían estar el 5 en el 3, el 3 en el 2 o en el 4, pero los 5 son buenísimos. Y en el número 5 quiero destacar también un cómic de espías y un cómic de género noir, que es Kelly Green, de Drucker y de Stark. Aquí estamos hablando de una viuda que actuaba como mediadora de asuntos sucios y de asuntos turbios entre diferentes bandas rivales del mercado negro. Y aquí tenemos acción pura y dura, un cómic impresionante. Yo cuando me lo leí por primera vez me encantó. Kelly Green, os lo aconsejo porque es una auténtica barbaridad, un descubrimiento maravilloso y un cómic impresionante y un cómic clasicazo. En el número 4, un cómic de Herman, que es Las Torres de Bois Maury. Es un cómic de época medieval, pero no un cómic de aventuras medievales como tal y de historias medievales de grandes castillos, etcétera, etcétera. No. Aquí estamos hablando de la época medieval oscura, de la época medieval sucia. Me recuerda mucho a una película que se llamaba Los Señores del Acero, que hizo Paul Verhoeven y que estaba protagonizada por Rutger Hauer.
Si no habéis visto esta película, os la recomiendo porque da una visión de lo que era la verdadera época medieval del pueblo llano, una época oscura, una época sucia, una época de caballeros que luchaban por 4 monedas. Un cómic increíble, Las Torres de Bois Mauri, de Herman. Yo os lo recomiendo porque es impresionante y da una visión de lo que es la época medieval, que es una pasada. En el número 3, un cómic también de Van Hamme, un cómic clásico, para mi gusto, es el mejor cómic de Van Hamme que existe. Muchos a lo mejor quizás no lo creéis así, otros sí. Pero este cómic es 13. 13 es un cómic que es de género noir y de aventuras. Y va de un pescador anciano que descubre un cuerpo inconsciente de un hombre que tiene un tatuaje con el número 13, y este hombre tiene lo consiguen salvar a pesar de que tiene una herida de bala en la cabeza, y debido a esa herida de bala pierde totalmente lo que son los recuerdos, y las únicas pistas que tiene para intentar, una vez que es salvado y una vez que es reanimado y una vez que ya está bien, para intentar buscar respuestas a lo que es su identidad, es este tatuaje que tiene en la clavícula con el número 13, y el número 13 grabado en números romanos, y lo que descubre es que tiene unas habilidades que él no sabía para la lucha cuerpo a cuerpo, para lo que es el disparo, para lo que es el manejo de armas, para lo que es el camuflaje, etcétera, etcétera. Y aquí tiene que descubrir qué es lo que le había pasado en la época, en su vida que no recuerda, y aquí estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de un cómic de espías, estamos hablando de un cómic de acción, de un cómic de aventuras, aquí estamos hablando de grandes corporaciones que intentan poner un nuevo régimen en lo que es en los Estados Unidos y el orden mundial, movimientos revolucionarios. Es que es un cómic que es una auténtica barbaridad. Todos aquellos que os guste el género de espías, que os guste el género de acción, que os guste el género de aventuras, aquí tenéis una obra maestra de Van Hamme, 13, que yo no sé cómo no hacen una serie o hacen películas de esto, porque es que de aquí se pueden sacar auténticas barbaridades, y para mi gusto, como digo, es el mejor cómic de Van Hamme que ha hecho hasta ahora. En el número 2, un cómic de Herman, que es Jeremiah. Jeremiah está basado en lo que es un futuro posapocalíptico en el que existen luchas entre las diferentes razas, luchas raciales, que han desgarrado por completo lo que es Estados Unidos. Y aquí el protagonista Jeremiah y su amigo y compañero Kurdi intentan lo que es buscar y encontrar su lugar en lo que es en este nuevo mundo posapocalíptico que hay. Es un cómic maravilloso que ahonda en lo que es la amistad, que ahonda en lo que es la búsqueda de la razón de ser, pero que además tiene aventuras, tiene intriga y tiene una historia que es una pasada. Yo os lo recomiendo porque Jeremiah, para mi gusto, es una obra maestra de Herman. Y en el número 1, y como no podía ser de otra manera, Blueberry, de Giraud y de Charlier. Fijaros que 3 cómics
están en los 3 primeros puestos. 13 de Van Hamme, Jeremiah de Herman y Blueberry de Giraud y de Charlier. Si es que no se puede hablar de mejores autores y de mejores cómics en lo que es la bande dessinée, lo que es la BD europea, lo que es el cómic franco-belga. Blueberry es un clásico del cómic, un cómic western. Para mi gusto es el mejor cómic que existe en lo que es la BD europea. Tiene un montón de historias, un montón de números. Es un cómic clásico. Es un cómic que se siguen haciendo títulos. Es una auténtica maravilla. Aquí estamos hablando de un personaje de Blueberry que no es como los héroes estos que nos imaginábamos de las historias clásicas del oeste, del antiguo oeste. Aquí estamos hablando de un tío que primero dispara y después pregunta. De lo que es el género del spaghetti western, de lo que no le importa matar por 4 monedas, ni asesinar a quien sea, ni a hombres, ni a mujeres, ni a nadie. Y es un cómic maravilloso. Blueberry, si no os habéis leído ninguna aventura del Teniente Blueberry, por favor, ya estáis tardando, porque este cómic lo cambió todo por completo en lo que es la BD europea y ha influenciado muchísimo en lo que son otros mercados, como por ejemplo el americano. Yo os lo recomiendo, Blueberry, porque para mi gusto tiene que estar en el número 1, sí o sí. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en esta lista, en este ranking de los mejores cómics de la bande dessinée de la BD europea del cómic franco-belga. Hemos nombrado 33 títulos. Estoy seguro que me habré dejado otros tantos. Estoy seguro que hay algunos que incluso los he quitado a conciencia, como por ejemplo, ya os dije en el otro vídeo, cómics pues como por ejemplo pueden ser Undertaker, o Mimbreños, o Marshall Bass, o Bouncer, o Tintín, o Asterix, o Spirou, o yo que sé, o Nautilus, o Tinieblas, o Araun, o otros tantos de los que hemos ya hablado. Pero para eso están los comentarios, y yo os animo a que los pongáis y a que me digáis títulos que vosotros consideráis que deben de estar en este ranking, incluso títulos que yo no conozca. Os animo a que los pongáis, porque así yo también conozco nuevos títulos y todos aprendemos y conocemos nuevos títulos y nos los leemos, y de esto va precisamente esto, de cada vez conocer más títulos y de cada vez leer más cómics, en este caso de la BD europea, pero de todo, porque yo sabéis que me leo cómics americanos, italianos, de la BD, argentinos, como por ejemplo Dago, que es que ese cómic me encanta, o El Eternauta, que es maravilla pura. Cómics españoles, cómics ingleses. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo los cómics clásicos ingleses de Spider, Zarpa de Acero, Mitek el Poderoso, Black Mass, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por eso os digo que os animo a que pongáis vuestros comentarios con los títulos que vosotros pensáis que también deberían de estar en este ranking, o que os han gustado de la BD europea, o incluso algunos de los que yo he nombrado y que vosotros no conocíais, o que si lo conocíais digáis, joder, pues a mí no me ha gustado nada por esto, y te aconsejo este otro título. Yo os lo agradezco, que pongáis vuestros comentarios, y os animo a ello. Y evidentemente, y no podía ser de otra manera, daros las gracias por todo lo que me estáis apoyando y por todo lo que estáis haciendo crecer poco a poco este canal, y que cada vez seamos más suscriptores. Yo os lo agradezco. Y nada, como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.